cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante. 3, 2, 1. Estimados escuchantes de Totum Revolutum, buenos días. Hoy tenemos la grata presencia de un nuevo invitado a este espacio de experiencias y aprendizajes. Se trata de Alex Segovia, quien nos atiende desde Buenos Aires, Argentina, director del Centro Terapéutico Gestáltico. Buenos días, Alex. Bienvenido. Hola, a ¿qué este tal? espacio de aprendizajes y diálogo que es Totum Revolutum. Queremos que te sientas como en tu casa. Gracias por aceptar nuestra invitación a pesar de la diferencia horaria. Bien, bien. A esta hora no hay tanto problema. Encantado. También estamos con Edgardo, coach y terapeuta sistémico. Buenos días, Edgardo. Gracias también por compartir la tertulia Totum Revolutum. Buenos días, Salvador. Buenos días, Alex. Gracias por aceptar nuestra invitación. Estamos muy contentos de tenerte con nosotros esta mañana. Bien. Estamos aprendiendo paso a paso el enneagrama de la mano de Gema y de Gonzalo. Y nos parece una herramienta de autoconocimiento muy potente y que a la vez nos abre la puerta a muchas experiencias. Cuéntanos un poco tu trayectoria. Nuestros amigos quieren conocerte un poquito. ¿Cómo llegas al enneagrama? ¿O cómo llegas a donde estás ahora? Ajá. Bueno, la primera cosa, yo creo, para llegar al enneagrama que tuve es que llegué cansado. Llegué cansado de ser como era y no tener respuestas, ¿no? Era como que más o menos la vida me fluía, dinero más o menos me las arreglaba, el sexo de vez en cuando, todo más o menos andaba fluyendo, pero sin embargo no me sentía con una sensación de plenitud, ¿no? Y yo creo que la primer motivación para que una persona se acerque a hacer algo de autoconocimiento es que es un camino donde se le acabaron las respuestas, es un camino de muchas incertidumbres. Y así me encontré yo. Primero, yo soy psicólogo. Antes que psicólogo, fui o soy actor y director de teatro. Y después me trabajé como psicoanalista, y después del psicoanálisis también sentía que no me daba respuesta, sino que me confundía aún más. Entonces después entré en la Gestalt, hice un posgrado de psicoterapia Gestalt, y a partir de ahí tuve la oportunidad de acercarme a Claudio Naranjo. Entonces el enneagrama lo conozco con él fundamentalmente. Tuve la oportunidad de hacer los SAT acá en Argentina, con la cual uno los compartimos con Gonzalo, allá en el año 2000, 2001, una cosa así, hace más de 20 años atrás. Y esto fue un refrescarme, ¿no? Fue un refrescarme profundamente, porque era como se me ordenaron las cosas. El enneagrama lo que me dio a mí fue orden. Me empezó a decir, no soy solo yo lo que me pasa lo mismo, sino hay otros. Y la parte más rica del enneagrama es que el enneagrama fue que Claudio también tenía esa impronta de hacer todo lo que tenga que ver con la experiencia. El enneagrama tiene que ser experiencial. ¿Por qué tiene que ser experiencial? Porque uno leyendo se hace trampas. Uno leyendo no ve quién es, sino ve quién le gustaría ser. Por eso genera mucha confusión la gente que entra con la literatura antes que la experiencia. Entonces, bueno,
Ese fue mi inicio. Creo que con eso respondí la pregunta más o menos del inicio de la llegada al Enneagrama. Qué interesante todo lo que nos estás contando. Sí. Cuéntanos qué es para ti el teatro como herramienta. Nos interesa mucho tu mirada. ¿Estamos realmente siempre representando algo? Sí. Bueno, a mí me pasaba cuando yo hacía teatro, cuando tenía 18, 19, 20 años, que iba a los maestros de teatro, y los maestros de teatro mayormente son muy maltratadores, ¿no? Son muy maltratadores. No son gente compasiva, ¿no? Es muy común que el otro día estaba leyendo una historia de Gary Oldman. Gary Oldman, no sé si lo ubican, el actor Gary Oldman, que trabajó en muchas películas y todo eso. Trabajó en la película sobre Beethoven, La Amada Inmortal, y muchas más películas, ¿no? Y a él le dijeron que no se dedicara a esto. Los maestros de teatro no, dijeron que vos no sos para el teatro. Y bueno, sin embargo hizo un carrerón infernal. Y esto era muy frecuente acá en la Argentina, que los maestros no solamente maltrataban, sino también en mayores casos abusaban, ¿no? También en algunos casos era muy habitual. Tengan en cuenta, estoy hablando de década del 80, década del 90. Y entonces veía que con el teatro empezaba a aparecer un mundo emocional muy rico y muy vasto, que se empezaba a abrir, personajes que empezaban a dialogar con uno mismo, pero los maestros de teatro no sabían qué hacer con eso. Y en el mejor de los casos decían, no, eso velo en terapia. Entonces yo me empezaba a dar cuenta de que eso era oro en polvo para el trabajo sobre sí, para el trabajo personal, para el autoconocimiento. Porque con el teatro es una vía regia, primero para que uno se afloje y para que uno se sorprenda. Lo mejor que tiene el teatro es que uno se sorprende, vive sorprendiéndose. Entonces, yo ya me daba cuenta con el teatro, hacía diferentes teatros, hice teatro clásico, teatro experimental, re-experimental, hasta que dejé el teatro. Y entonces, después me daba cuenta de que todo el mundo hacía teatro, todo el mundo hacemos teatro. Acá nosotros tres estamos haciendo teatro. Yo hago el que supone saber sobre algo, ustedes me hacen preguntas muy interesantes, y uno ya empieza a ser un personaje, ¿no? Porque el tema del teatro es que busca lo verdadero. Es muy paradójico el tema del teatro, porque el teatro busca la verdad desde la mentira. ¿Por qué la mentira? Porque el teatro es mentira, el teatro no es de verdad. Romeo cuando muere no muere de verdad. O sea, a Rey Lear no se le muere ninguna hija. Pero sin embargo, cuando estamos ahí en escena, hay como un estado de posesión. Estamos poseídos por fuerzas misteriosas y ocultas en el teatro. Cualquiera que tenga oportunidad de pisar un escenario, por más que esté el teatro vacío, ya a pisarlo le pasan cosas. Ya ver solamente toda la platea vacía y a oscuras ya genera un montón de sensaciones. Entonces, en el teatro yo me daba cuenta de que todo el mundo actúa. Cuando vienen a hacer experiencias con nosotros acá, habitualmente es muy común decir yo no sé actuar, yo le tengo miedo al teatro y todo eso. No, el tema no le tienen miedo al teatro, le tienen miedo a uno mismo, le tienen miedo a todo lo que uno es capaz de hacer y todo a lo que se puede llegar a entregar de manera sorprendente. Entonces, en el teatro, entonces ¿qué pasa? Casi siempre lo primero que aparece también en relación con el enneagrama y la relación con el teatro, que uno lo que llega a estos espacios es con alto nivel de defensa. Es como decir, yo quiero cambiar, pero no quiero hacer todo lo que tengo que hacer para cambiar. Es decir, es muy común, porque el teatro significa esfuerzo y trabajo. Hay que trabajar mucho, hay que esforzarse demasiado, ¿no? Y hay que hacer algo que se llama sacrificio, ¿no? Pero casi siempre se entiende el sacrificio como algo como matar a un animal, ¿no? Pero el sacrificio, la palabra quiere decir un oficio sagrado,
¿no? Y el teatro tiene mucho desagrado, porque va a revelar un misterio y va a ser visible lo invisible. Y brota, va brotando. Me puede poner incómodo, puede ser que no reconozca lo que está pasando, pero es innegable que es verdad. Alex, ¿cómo se hace Sí. el trabajo? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo se escuchas? Sí, te escucho. Alex, ¿cómo se hace el trabajo personal a través del teatro? Que se activa esa dinámica. A ver si entiendo. ¿Cómo es el trabajo a partir del teatro? ¿Esa es la pregunta? Puede ser Sí, con un poquito. Sí. ¿qué se activa esta dinámica? Mira, la primera dinámica, así a nivel de ejercicio, ya que una de las cosas que me proponía Edgardo era un trabajo y todo eso, es que cada uno puede ver. A ver, vamos con ustedes. ¿Cuál es el personaje social que ustedes hacen? Ahora, en este momento, O en la vida, en la vida. yo, ¿Cuál es el personaje de profesor, Yo soy profesor? ¿Qué tipo? ¿Qué tipo de profesor? pues soy el tipo de profesor amigable. Amigable, ¿no? Ese sería el personaje, lo que le llama un personaje egosintónico. ¿Eh? Es el personaje que intento ser. Bien, ahora vamos al otro personaje. ¿Cuál es el personaje que hace lo posible para que no se vea? El mandón renegón. El mandón renegó, ¿no? Entonces, el primer trabajo que podríamos hacer, esto significa, en teatro trabaja voluntades, ¿no? Y hay multiplicidad de voluntades, ¿no? Significa que todos tenemos muchas voluntades, pero hay una que gana. Hay una que gana. Es que cuando vos decís, soy el profesor bonachón, así amigo, pana, o como quieran llamarlo, o no sé cómo dicen en España, colega, no sé cómo, a una, así, digamos, hay que no, que trata de no asumir la autoridad, ¿no? Atrás hay algo que pulsa, que es el renegón, ¿no? Es el renegón. Entonces, pero eso que no sale, también tiene mucha energía restringida, que yo dejé de ejercitar. Entonces, la posibilidad del trabajo, una de las posibilidades del trabajo, es trabajar el renegón. Ahora bien, esto no es algo que lo voy a hacer naturalmente, sino es algo que se da en un espacio teatral. Y donde ya el renegón se va a juntar con otra persona. Y Salvador, ¿cuál es tu personaje así? Yo soy agente de seguros y agente financiero. ¿Y qué tipo de agente seguro sos? Pues me gusta tener empatía y ponerme en el puesto de la persona que tengo enfrente. Muy bien, muy bien. Entonces, digamos, vamos a imaginar que hacemos una escena entre ustedes dos, entre el bonachón y el empático. Pues sí, porque te tienes en el puesto de la persona que tengo enfrente. Claro, pero ahí no pasa nada. Nadie haría en teatro algo que no pase nada, porque una parte básica del teatro es el conflicto. Entonces tendríamos que hacer una escena, vamos a imaginar una escena entre que Salvador sea el empático, a un, a un Edgardo totalmente renegado, que no hay manera de ser empático. Entonces, ya empieza a pasar, entonces donde vos tenés que empezar a desarrollar un montón de características diferentes, y de golpe empieza a aparecer también hasta cuándo vas a ser empático, Salvador, sería la pregunta. ¿Hasta cuándo en esta escena vas a ser empático y no vas a tener ganas de pegarle un madrazo? O no sé cómo le dicen en España, esto es en modo México. Una hostia. Una hostia porque no te lo banca más. Claro, tú tienes que exponerte, ponerte en puesto del otro, pero hay unas reglas del juego que no se pueden transgredir. Tú le Claro. puedes
Le puede gustar, le puede decir lo que hay, pero no puedes gustar porque si tienes que decir la verdad, a veces las verdades pueden doler. Exacto. Bien, en teatro podemos transgredir todo, todo. No hay, la ley es dinámica, la ley se reescribe a cada rato y cambiamos y tenemos también la posibilidad de cambiar de mundos. Podemos cambiar de mundo, podemos cambiar de atmósfera, podemos volar, podemos arrastrarnos, podemos ser animales, podemos hacer de todo. Podemos ser un asesino serial. Por ejemplo, sería muy bueno ver a Edgardo actuar un asesino serial. Asesino serial de monjas en un convento de clausura, por ejemplo. Madre mía. Me encanta, me encanta. Entonces, la idea siempre en el teatro, lo que trabajamos en teatro, ir de lo conocido a lo menos conocido. Transgrediendo. Sí, claro, transgrediendo también. No solamente transgrediendo, a veces hay que intensificar, por ejemplo, en el caso de supuesto personaje que vos decías, con respecto a la empatía, se puede también exagerar lo mismo, que seas muy empático, exageradamente empático, que ya es como algo muy dulce, empieza a dar rechazo. El empalagoso. El empalagoso, exactamente. Empalagosamente empático. Hay que decir las cosas, pero hay que decir las cosas, pero hasta cierto punto. Claro, en teatro buscamos ir más allá del borde. Más allá del borde a ver qué hay. ¿Qué hay detrás de tanta empatía? Porque el empático lo que quiere, si sos agente seguro, seguramente querés que el otro te compre la póliza. Claro, hay que vender el producto y saber explicar. ¿No? Hay interés detrás. O sea, el personaje que no se ve es el salvador interesado por ahí. Claro. Entonces, todo eso que no se ve es cuestión de hacerlo visible para ver con qué nos podemos encontrar. Entonces, siempre la dinámica es esta. La dinámica justamente es la metáfora que utilizamos es cambiar cambiando. En la medida que yo me voy sorprendiendo de toda la fuerza que tengo, porque lo bueno del teatro es que no hay ni malo ni bueno. No hay ni malo ni bueno. Estamos trabajando con energías. Si uno hace de un asesino serial, no significa que se va a convertir en asesino serial. Significa ver esa experiencia energética, las posibilidades que tengo de ser diferentes a lo que soy. Ahora, esto se da en un contexto grupal. No se hace teatro a solas. Primero, teatro siempre se hace con otros. Se hace en grupo. En grupos de teatro, en grupo de teatro, grupo de terapia, lo que sea. Entonces, cuando alguien está actuando algo, Edgardo tuvo la experiencia, la otra vez que hicimos una experiencia con la gente de Madrid, cuando alguien está actuando algo, a mí me empiezan a pasar cosas. Me empieza a conmover, me puedo empezar a enojar, me puedo empezar a angustiar, me puede empezar a aparecer un recuerdo. Esto es lo que se llama teatro en resonancia. Porque, ¿qué despliega el teatro? El teatro interno. Empiezan a aparecer los personajes internos a actuar. Entonces, estos personajes internos empiezan a hacer fuerza internamente. Hay algo que lo rico del teatro no es la dramaturgia. Lo rico del teatro es lo que pasa entre los actores y el público. Empieza a aparecer un diálogo invisible que el público empieza a tomar partido del conflicto que se da en la escena. ¿Se entiende un poco esto? Empieza a haber un conflicto, por ejemplo, Romeo y Julieta. Romeo y Julieta,
Todos sabemos que se va a morir, los dos, pero mientras lo estamos mirando, estamos luchando para que no mueran. ¿Mm? ¿Se entiende? Sí, sí. Mm. Entonces, Alex, ¿podemos hablar también del ego? Lo que quiera. Estamos hablando del ego ya. Vamos allá. Vamos a ver. ¿De qué querés que hablemos del ego? A ver. Pues enfócalo en diferentes. Justamente Alex, lo pensábamos en este sentido que a veces no conocemos nuestro propio ego. El eneagrama nos ayuda, incluso nos plantea que aquello que pensamos que es nuestra personalidad, aquello que hemos luchado a veces por tener, ¿no? Yo he luchado por ser un profesor tal, tener algo que mostrar, me siento hasta orgulloso de lo que ejerzo. En realidad yo diría, ahora en este lenguaje, pues es una pose, es uno de mis actores, ¿no? De mis papeles, de mis roles. Y a veces vivimos tan metidos en ese rol, ¿no? Que no, ni siquiera nos hemos hecho la pregunta de ese papel o esos papeles que tengo, ¿soy yo? ¿Cuál soy? ¿Todos? ¿Ninguno? Mira, vamos a partir de una base que el ego es una estructura contramanipulativa del dolor. El armado del ego se arma en las primeras infancias a partir del dolor. Para armar un ego hace falta dos variables, un dolor y un talento. Todos poseemos un talento especial, ¿no? Particularmente en el eneagrama se modula eneagrama, y ya de la época de Gurdjieff lo plantea Gurdjieff. Hay tres tipos de personas: hay intelectuales, hay emocionales y corporales. Son los tres tipos de personas que hay. Entonces, ya tempranamente ante un dolor vamos a usar estos mecanismos, digamos, resilientes que vamos desarrollando para que el dolor no duela tanto. Bien, tenemos que hablar. Cuando hablamos de ego hablamos de dolor, y cuando hablamos de ego hablamos de defensa. Entonces, en la medida que vamos creciendo vamos desarrollando algunas defensas, bien, para que la vida nos sea más tolerable. Perdona, Alex, para entenderlo bien. De alguna forma quiere decir que yo, si soy una persona muy emocional, me emociono, ha sido mi forma de defenderme del dolor, al igual que me vuelvo un racional, ¿no? Sí. Es también otra estrategia para defenderme. Sí, son estrategias defensivas. Por eso lo más importante es ver la defensa. Ahora, la defensa pueden ser defensa del riesgo, del rasgo, o defensa situacionales también, que puedo tener, no de una manera de defenderme. Por ejemplo, la ansiedad también puede ser un mecanismo de defensa, porque me va advirtiendo lo que está por venir. Es decir, cuando vamos a comer empezamos a segregar un montón de jugos gástricos que anticipan la comida. Esa es una defensa anticipatoria, ¿no? Es como me va anticipando lo que está por venir. Bien, entonces, toda defensa nos va también, nos da una estructura, o sea, dígame si me vuelvo muy técnico esto, pero es una estructura que da cohesividad a lo psíquico, ¿no? En la medida que yo no me desintegro, porque el dolor, el temor es la desintegración. Entonces voy desarrollando un montón de mecanismos justamente para mantenerme vivo. Y la herida es infantil. La herida es infantil.
Entonces, la estructura de carácter, ego, personalidad, como habitualmente, ego y personalidad se lo pone como una identidad, es igualitario esto, se habla de ego y se habla de personalidad, ¿no? Entonces, vamos desarrollando esto y cada vez lo vamos perfeccionando con el tiempo. Y ahí armamos los 9 tipos de caracteres, los 9 tipos de ego. Ahora, cuando trabajamos con teatro, esto es importante, porque el eneagrama también, el peor enemigo del eneagrama es el eneagrama mismo. Hay un momento que hay que dejar de hablar tanto de egos, ¿no? Eso es una idea personal. Porque a veces uno cuando empieza a hablar tanto de ego, lo atornilla. ¿Qué quiere decir esto? Es como cada vez se vuelve más rígido, muy rígido, muy cristalizado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno empieza a hablar de eneagrama y dice el ego 1 de tal manera, el ego 2 de tal manera, el ego 3 de tal manera, a veces hablar de las enfermedades enferman más. Es como hablar del problema. Con teatro se evita hablar de los egos determinados. Es trabajar con el ego y no hablar sobre el ego. Se trabaja con el ego. Se trabaja con el ego dándole caña al ego para que empiece a aparecer algo más auténtico de cada persona. O sea, lo más silenciado, lo más dormido, para despertar. Claudio Naranjo decía que había 2 técnicas en psicoterapia, 2 tipos de técnicas, las supresivas y las expresivas. Y lo que hablaba era que las técnicas son forma de despertar, porque el eneagrama, tal cual como lo pintaba Gurdjieff, era justamente, Gurdjieff decía, estamos dormidos, creyendo que estamos despiertos. Y a veces hay que dar choques para que la gente se despierte. Un choque es el teatro. El teatro, cuando se expresa, arrastra todo lo de adentro para afuera. Y la otra manera también, decía Claudio Naranjo, decía con respecto a las técnicas supresivas, la meditación, por ejemplo, es la cancelación de la evitación, es meterse para adentro y bajar el ruido, para ver qué hay adentro de mí, que todavía no conté, que todavía no hablé y que todavía no expresé. Entonces, en el teatro, en teatro terapéutico, no nos importa tanto el ego, porque siempre es bueno moverse. La salud es el movimiento, es moverse de un lado para el otro. Y entonces, claro, con nuestro conocimiento de eneagrama, el teatro se nos hace más fácil. ¿Por qué? Ya nos damos cuenta cuando una persona cómo se para, cómo se mueve, cómo se habla, de la manera que habla, sabemos cuáles son las bondades y cuáles son los enemigos. Entonces vamos a ir en búsqueda de los enemigos de cada uno, ¿no? A que cada uno despliegue, desarrolle. Es decir, a un intelectual no le vamos a pedir que haga funciones teatrales intelectuales. No lo hagamos pensar. Lo vamos a hacer mover mucho. Y el teatro lo que tiene, al decir que estamos con otras dimensiones, con otras leyes, podemos hacer de todo. Podemos hacer que vuele la persona, que vuele en el escenario. Y para una persona controladora y muy exigente sobre sí, le va a costar volar. Pero vamos a insistir que vuele. Y a veces los hacemos volar. ¿Cómo lo hacemos volar? Lo agarramos entre varios, acá en el espacio cuando trabajamos en presencia, y lo sacudimos en el aire. Con colchones, con todo. Lo hacemos volar para que tenga la experiencia del vuelo. Es decir, lo mismo también para una persona muy emocional. Una persona muy emocional hay que trabajarle mucho la limitación de las emociones. Porque todos mentimos. Todos somos unos grandes mentirosos. Es como decir, todos hacemos cosas para lograr amor. Porque en el fondo es el amor. Todos que seamos simpáticos, empáticos, agradables, bonachones, o lo contrario, malos, perversos, lo que sea, pero para amor, para ser amados.
Entonces siempre buscamos mover, mucho movimiento siempre. Muy bien. Alex, Sí. ¿podrías hacer un ejercicio para los amigos y amigas que nos siguen? Nuestros escuchantes ya están preparados y con muchas ganas. Claro, el ejercicio más o menos el que dije, que cada uno empiece a revisar qué tipo de personaje es el más conocido y cuál es el personaje más evitado. Y con eso hacer un pequeño monólogo. O sea, el ejercicio puede ser el siguiente: agarrar dos sillas, pero a ver, esto los amigos no están escuchando, no lo pueden hacer solo, porque no tiene sentido hacerlo solo. Se tienen que juntar con otros. El teatro en soledad no existe. Lacan decía, el arte que no circula es un arte onanista. Entonces, estos amigos que están escuchando, inviten a un grupo, inviten a unos colegas, a unos amigos, a su casa, pongan dos sillitas, y cada uno haga en una silla que esté el personaje social y el otro el personaje evitado. Hagan dos monólogos diferentes y después que esos personajes empiecen a discutir entre ellos sobre el tema que quieran, sobre la política, sobre las mujeres, sobre el sexo, sobre lo que sea. Van a ver que cada uno tiene su punto de vista y cada punto de vista tiene su razón de ser. Un ejercicio, desde luego, para practicar, pero como dices, cuando haya, por supuesto, pareja, para que haya un rol y sea bidireccional. ¿Cómo? No, lo que es importante, que el teatro siempre es para alguien. Hace falta el público para que aparezca el teatro. El teatro tiene una función social también. El teatro hace hablar a los que no tienen voz. Acá en Argentina, en pleno proceso militar, estuvo el teatro abierto, cuando los militares prohibían prácticamente todo. Y ese fue el fin del proceso militar de la Argentina. Edgardo, ¿querías tú hacer una pregunta a Alex? Sí, una de las experiencias que ahora, bueno, estoy sintiendo muy fuerte es, por ejemplo, la representación de los políticos. No sé, por alguna razón despierta en mí un rechazo, más ahora en campaña, ¿no? Cuando has hablado, por ejemplo, del tema de que mentimos, yo no sé si los políticos mienten para que les amemos, supongo que mienten para que les votemos. Pero me parece tan esa representación, hasta dónde, tomándolo como ejemplo, ¿no? Hasta dónde nosotros mismos podemos mentirnos, podemos decir algo en lo que no creemos, podemos vivir realmente de esa manera tan teatral y no sé, no conozco la vida particular, pero a veces tan falsa, ¿no? Porque parece que se terminan creyendo su propio papel. Sí, este es el tema. Hay un ego en particular. Brian, la palabra personaje también se le identifica con la máscara, ¿no? Con la palabra máscara, ¿no? La palabra máscara es una máscara que uno la crea y la cree y después se olvida que es artificial. Lo que busca el teatro a mostrarte, que decís que sos, no sos, sos otra cosa. El carácter o el ego hace una constricción de la verdad. O sea, me inhibe potencia.
El carácter inhibe potencia. En la medida que yo voy ampliando los bordes en el carácter, en el trabajo, voy aumentando la posibilidad de expresividad de las personas. Entonces, justamente, como decía Gurdjieff, decía, solo soy real cuando yo soy. Justamente, es poder ser. Es el teatro y la búsqueda del ser, de ir más allá de los bordes, sentirte más renovado. El teatro da un aire nuevo a las personas, los transforman rápidamente. Entonces, de golpe, claro que todo es mentira, y es muy fuerte decir que todo es mentira, que todo es un gran engaño, porque el teatro, el ego, hay una parte que tiene una fijación cognitiva, que es un argumento que tiene mucha coherencia interna. Pero ¿qué pasa? Al haber 9 caracteres, hay 9 tipos de mundos diferentes. Hay un cuento sufi que 9 ciegos le mandan a decir cómo es un elefante. Sí, sí, lo hemos contado aquí en el programa. Entonces, las 9 son verdades, pero no son totales las verdades. Entonces, justamente, lo que busca el teatro es cambiar el punto de vista. Lo que dice en términos de Castaneda sería cambiar el punto de encaje. Moverlo. Moverse. Entonces, respondiendo a la pregunta, sí, mienten. Pero el tema, una cosa es una mentira neurótica y otra cosa es una mentira premeditada. Y no en búsqueda de un bien superior como puede ser la espiritualidad, porque ahí, digamos, en lo espiritual a veces se hacen posiciones, cuentos koanes, cosas que pueden ser no verdaderas, pero tiene un sentido de evolución. Acá es un interés bajo para el beneficio personal y eso es un pedo de buzo. Se pierde rápidamente. Alex, realmente estamos muy contentos de esta tertulia, pero el tiempo siempre nos juega en contra cuando disfrutamos de esta entrevista tan entrañable y que nos abre tantos puntos de vista como nos estás expresando. Te damos las gracias por todo lo que nos estás transmitiendo. Antes de terminar, los escuchantes están interesados en todo tu trabajo. ¿Cómo puedes contactar contigo y cómo pueden ayudar en este tema personal o profesional? Hay una página que se llama escenarioinvisible.com.ar y ahí están todas nuestras actividades, artículos, libros, lo que sea. El libro no está en España por razones de editorial. Yo tengo un libro escrito que lo escribí justamente durante pandemia y que ahí narro, lo escribí a modo manual para que cualquiera pueda hacer lo que yo hago. Que no hay ningún misterio. De maravilla. Gracias, Alex. Queremos dedicarte una hermosa canción como obsequio musical. Bien. Alex, ha sido muy hermosa esta tertulia y todos los aprendizajes. Te estamos muy agradecidos y con deseo de tener un próximo encuentro. Gracias de corazón. Gracias también a Edgardo por todos los aportes. Amigos, amigas de Totum Revolutum, el desarrollo humano es una oportunidad para todos. Desde Todo Cambia buscamos recursos, experiencias, aprendizajes que ayuden a seguir avanzando en nuestro camino único personal de desarrollo personal. Pero depende de ti. No nos creas, compruébalo, ponlo en práctica y obtén tu propia experiencia de validación. Te seguiremos presentando recursos como el teatro terapéutico gestáltico. Estuvo con nosotros Alex Segovia desde Buenos Aires, Argentina. Gracias a todos por seguirnos. Gracias, Alex, y gracias, Edgardo, por todos vuestros aportes y que quedan muchos temas que trataremos en próximos encuentros, si te parece. Me parece muy bien, ¿eh?
Puedes, Pues- si quieres, despedirte unas palabras para los escuchantes y que nos invitas. Cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el nido, el pajarillo, cambia el sentir de un amante, cambia el rumbo, el caminante, Aunque esto le cause dolor,